Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En el programa de hoy nos va a acompañar durante todo el programa, los dos bloques, Enrique Peramás. Buen día Enrique, bienvenido. Enrique Peramás ¿qué tal? Es abogado, político, dos veces ha sido exitoso alcalde del RIMAC. Me consta porque soy miembro del patronato del RIMAC que ha hecho una magnífica labor ahí. Director general del portal valores.pe y está coqueteando con la posibilidad de incursionar activamente en política en las elecciones de 2021 con el partido Unión Democrática de Centro. Sí, Uri. Con el combativo Alberto Tito Borea. Bienvenido Enrique, cuéntanos un poco, empecemos por esto último. ¿Piensas participar activamente en política nuevamente, ¿no? Porque evidentemente ser alcalde es participar en política, pero me refiero esta vez ya para el tema Congreso, no sé, o algo más. Muy contento, Uri, de estar acá en tu programa. Primero felicitarte porque Gracias. Creo que es un espacio democrático, plural, y que realmente es necesario en momentos en que a veces las libertades en el país están segmentadas y justamente lo que se requiere es que diversas voces que normalmente no salen en una prensa muchas veces controlada pueda tener como ha dicho Beto Ortiz. Pueda tener una apertura. Sobre lo que me planteas exactamente, la idea es aprovechar, entre comillas, esta reforma política que se inicia y que posibilitaría, ¿no?, que ya no tener que acceder a esa valla verdaderamente absurda de 800.000 firmas, cuando los partidos políticos representados en el Congreso solamente se habían inscrito con 300.000, 400.000, y luego cambiaron la regla del juego y dijeron, bueno, para nosotros pocas firmas y para los que vienen 800.000. Claro, barreras de acceso, ¿no? Y lo que hicieron materialmente imposible, no una mayor diversidad. Uno de los grandes males de la política peruana es el caudillismo. El tema siempre ha sido desde el siglo XX, el devenir histórico, leísmo con Leguía, benavidismo con Benavides, y podemos llegar hasta al fujimorismo con Fujimori. Y justamente lo que nosotros propiciamos es la construcción de un partido político con ideas, con programas, donde las personas, si bien es cierto somos importantes, el baluarte es nuestra doctrina, porque es un partido que se forma para el tiempo, para futuras generaciones, donde los jóvenes o nuevas generaciones puedan tener un espacio y que puedan también no ser lo que viene sucediendo. Nosotros vemos partidos que se forman porque algunos se creen iluminados, ¿no?, tipo Acuña, Guzmán, pero ¿cuál es su doctrina? ¿Cuál es a quién responden en términos programáticos? El mismo Acción Popular. Tú puedes ver que existe un pensamiento como Johnny Lescano y un pensamiento como Raúl Díaz Canseco. En materia económica, ¿tienen alguna concordancia? Ninguna. Entonces, ¿cómo el elector va a tener la seguridad que le está dando voto a un partido que a la larga uno no sabe por qué lado va a ir? Si va a ir por el lado izquierdo, por la extrema izquierda o por la extrema derecha. Entonces, eso es lo que nosotros queremos solucionar ser una alternativa, y creo que con un demócrata como Tito Borea, que siempre ha estado, digamos, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de las libertades públicas, y con nuevas generaciones que se están sumando, creemos de que vamos a construir y que en 2-3 meses debemos tener ya los 24.000 militantes, los 50 locales a nivel nacional, y listos para empezar el trabajo, no solamente para el 2021, sino para las municipales del 2022. Claro, Tito Borea, si no me falla la memoria, fue el abogado defensor de los militares que dieron y tuvieron un intento de golpe contra Fujimori, ¿no? Claro, él fue abogado de Salinas Sedó, en la época que las papas quemaban. Obvio, cuando no es poca cosa, claro, ¿no es cierto? En cuando el montesinismo estaba en la cúspide. Sí. Bueno, ya tendremos ocasión. Bueno, me imagino por tu pensamiento, por tu trayectoria, por los contenidos que pones en el portal Valor, que esta agrupación que estás armando va a ser
liberal en lo económico y conservadora en todo lo demás. Conservadora quizás es un término, digamos, pro familia, pro valores, pro vida, que es como es el 98%, por no decir el 100% del pueblo peruano. Claro, es evidente que nosotros tenemos, y lo dice la Constitución Política, la familia como la cédula básica de la sociedad, pero nosotros queremos ir inclusive un poco más allá, que es el tema del ciudadano, ¿no? El ciudadano ante un Estado que a veces no da los servicios necesarios en educación, en salud, en seguridad, que sea el eje, porque nosotros no creemos de que el Estado, porque es más grande, es más eficiente. Podemos tener un Estado pequeño, pero eficiente. Pantera y no elefante. Claro, eso es lo que nosotros queremos, planteamos, o sea, a nivel económico, a nivel, digamos, de político, apertura total, digamos, creemos en una democracia representativa. Lo que sí tenemos que poner muchos ojos es de que lo que viene para el Perú en el futuro. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que muchos comentaristas señalan, los extremismos, ¿no? Creemos de que el Perú no está para ninguna propuesta alocada, chavista, ni un Chávez ni un Bolsonaro, o sea, ningún extremo. Perfecto, nosotros creemos de que el Perú tiene que buscar articular voluntades de diferentes sectores, pero con una base, digamos, en lo económico, una economía social de mercado, ¿no? Que no es ahora, la economía social de mercado viene planteada en la Constitución del 79. Ahora escucho a algunos analistas que hablan de economía social de mercado, no leyó la Constitución del 79, pero sí mucho énfasis en algo que vuelvo a insistir, el ciudadano consumidor, el ciudadano en la cual, por ejemplo, ¿no? El uso de las tarjetas de crédito, el uso de los créditos, digamos, usureros de la banca. ¿Quién? Las medicinas. Bueno, en este programa, Enrique, hemos hablado mucho, suelo enfatizar o machacar casi monotemática y obsesivamente el tema de que en el Perú, lamentablemente, la economía de mercado es una isla en medio de un capitalismo de amigotes. Entonces tienes esto que la gente lamentablemente confunde y le da mal nombre a la economía de mercado, pero estas barreras de acceso hasta en lo político, ¿no? Los propios partidos políticos poniendo barreras de acceso para evitar la competencia, los bancos poniendo barreras de acceso para las farmacéuticas y un larguísimo etcétera. Entonces se necesita en efecto desregular y que haya un Estado que supervise para que la cancha esté pareja. Totalmente. Y haya igualdad de condiciones para competir, no solo para las grandes empresas, sino también para los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Claro, la fórmula es acercar al micro y pequeño empresario y las medianas empresas digamos, a una economía formal, pero la economía formal se hace cuando tenemos un acceso a un crédito. ¿Cómo se desarrolla un negocio? Con capital. Si no hay capital, de nada va a servir. Entonces, pero si nosotros analizamos, la gran mayoría del capital concentrado va a las grandes empresas y muchas de las micro y pequeñas empresas tienen que recurrir a créditos paralelos, que son mucho más caros. Que cobran los intereses leoninos. Entonces, ¿qué propuestas hay? Yo veo con un poco con pena, ¿no? A muchos candidatos al Congreso que hablan de cualquier cosa, proponen cualquier cosa y no proponen cosas como si la elección fuera presidente de la República. Ya no va a faltar, no faltarán ocasiones, Enrique, y todavía va a correr mucha agua bajo el puente para volver a reunirnos. Sí, perfecto. Y hablar de tus proyectos políticos. Y ahora más bien quería derivar la entrevista para pedirte, con tu capacidad de análisis político, hacer un balance. Perfecto. De lo que ha sido este año que ya acaba y un poco las perspectivas. Acabas de tocar un tema, quizás empecemos por ahí. Un poco las perspectivas para el 2020, ¿no? El primer mes del próximo año va a ser un mes evidentemente muy caliente, políticamente muy movido con las elecciones. Estabas hablando justamente de eso, entonces quizá antes de hacer una autopsia del 2019, hablemos de eso. ¿Qué impresión te da esta contienda electoral para el Congreso? Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque la democracia, si bien es cierto es el mejor sistema político y está aprobado en el mundo, también tiene riesgos. Churchill decía, es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Por supuesto, y creo que
donde se mantiene y hay vigencia de las libertades públicas, todos tenemos pues que apoyar y estamos en ese camino. Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo veo que es lamentable que los políticos, muchos de ellos muy novatos, hablen de inmunidad, de que sí, que hay que eliminar la inmunidad. Perfecto, creo que ha sido mal usada. Pero, ¿por qué también no hay un compromiso político de aquellos que están postulando de que no apoyarían, por ejemplo, algún proyecto que permitiría la reelección del presidente Vizcarra? Me gustaría escuchar, por ejemplo, a ver la bancada integral de los que van con el partido morado o el partido de candidato Acuña, que digan eso, o están pensando, luego de ser elegidos, recién, como se dice, enseñar las cartas, que muchas veces ya vienen marcadas. Entonces hay que tener cuidado, porque uno de los riesgos de la democracia justamente es que cuando tienes un exceso de poder, el siguiente paso es querer quedarte en el poder. Entonces, eso es más importante que cualquier cosa. O sea, ¿va a haber alternancia de poder en el 2021 o no? Entonces, ahí tiene que haber primera pregunta a cualquier candidato al Congreso. ¿Apoyaría usted una? No, bajo juramento. Entonces ya pasa un filtro. Y luego de ahí ya veremos las siguientes propuestas que evidentemente tienen que saber, ¿no?, que el congresista tiene solamente algunas facultades, que somos reiterativos en hablar, pero algunos proponen pistas, o tienen 40 proyectos que es imposible no que lo van a hacer, en año y medio o menos, tres legislaturas. Claro, lo que el Perú requiere es renovar una clase política donde el congresista tenga también conocimiento, por lo menos de la historia del Perú. O sea, a ver, ¿cuáles han sido desde José San Martín hasta el último presidente, la relación de los presidentes del Perú? ¿Alguno de ellos lo podría decir? Creo que 4 o 5 que conocemos y que son amigos de nosotros lo podrían decir, pero los demás no pasan la valla. Preguntarle si han leído a Basadre, qué libro de Basadre han leído, claro, o por lo menos la historia del Perú de Enrique Chirino Soto, que hizo un compendio, digamos un resumen interesante, o que han leído de Kotler, o que han leído de Luis Alberto Sánchez, en fin. Sí, lamentablemente la buena parte de los políticos peruanos creen que los libros muerden, lamentablemente. No es tu caso. Me consta que tenías en tu despacho una enorme biblioteca. Gracias. Y se notaba que estaban usados, o sea, no que los habías comprado por metro, ¿no?, como algunos nuevos ricos. A ver, deme un metro de libros para... No. Pero es interesante. Mira, yo aquí en el programa suelo enfatizar el tema de que no importa por quién vote la ciudadanía en estas elecciones, con tal que sean candidatos comprometidos, primero con defender el capítulo económico de la Constitución, decía yo, y segundo con el derecho del no nacido de la familia. Pero has añadido un elemento muy interesante, sí, efectivamente, porque hay un montón de socialconfusos que probablemente terminarían son de facto, digamos, el partido del del actual presidente de la República, sí, ese es un hecho. Porque, y acá podemos entrar en otro tema, ¿no? Nadie hace, lo hemos comentado también en ese programa, nadie hace todo lo que ha hecho el presidente Vizcarra por 1 año y pico, ¿no? Daría la impresión que está pensando en un escenario más prolongado, por decirlo de una manera delicada. Evidentemente, ¿no? Hay un tema yo creo que de preocupación del presidente Vizcarra, no solamente mirando el futuro del Perú, que sería, digamos, plausible, pero también él tiene una agenda personal, ¿no? Y en lo digamos, en lo fiscal y en las investigaciones bastante complicada, ¿no? Entonces, no solamente los analistas tienen que evaluar las situaciones, sino los líderes de los partidos políticos. ¿Para qué está un partido político? No solamente para hacer alternancia de poder, sino también para controlar al poder de turno. Pero no podemos estar con el doble discurso, pues. O sea, digamos que eso es lo que indigna, ¿no? O sea, y ahí los principales partidos que ahora se presentan ni están ni a favor ni en contra, están como va veletas, o sea, como va el viento, ¿no? Tibios. Somos Perú, bueno, lo que queda, el partido de Acuña, que evidentemente ya sabemos cómo actúa y a quiénes representa. El tema de Acción Popular, que también no es claro, no está a favor o en contra del gobierno. A veces sale su alcalde Muñoz diciendo una cosa, a veces sale Lescano diciendo otra cosa.
En fin, no hay una coherencia. ¿El PPC? ¿A qué juega el PPC? O sea, ¿por qué habría que votar a alguien por un candidato al Congreso por el PPC? ¿Qué garantiza el PPC? ¿Defensa del capítulo económico, tal vez, para una situación? Pero en el tema político, que es lo más concreto, que si vienen los vaivenes en los próximos meses, no ha sido una posición cuando no han tenido el rigor del caso, ¿no? En defender, pues, digamos, la Constitución y el equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, lo que acá nosotros tenemos que buscar con mucho cuidado es partidos políticos que, por los que yo veo, no hay, ¿no? Que verdaderamente tengan esa dualidad. Enfrentarse y pararse bien ante un gobierno, porque a veces, y lo han dicho muchas veces algunos políticos, es preferible la historia a la quincena. Uh-huh. Y lo otro, ¿no? Tener la argumentación de hacer unas propuestas coherentes para la población, no demagógicas, sino decir, bueno, yo pienso de tal manera, sea uno de centro izquierda, de centro derecha, pero el elector sabe, no hay peor cosa que terminar votando por alguien que al final, cuando se siente en el poder, cambie lo que dijo al momento de ser elegido. Eso, se habla de honestidad, pero la honestidad no solamente es si agarras algo indebido, la honestidad es ser consecuente con lo que piensas, ¿no? Sí, efectivamente el panorama no está del todo claro. ¿Cuál es tu opinión sobre los partidos políticos? Se están quejando, hoy va a haber incluso un par de conferencias de prensa sobre la actitud de los jurados electorales especiales de estar, dicen, por quítame estas pajas, por minucias, vetando, digamos, dejando fuera de carrera candidatos. ¿Tú crees que es algo intencional, que hay, algunos dicen que hay una especie de concertación para dejar fuera del Congreso a cuadros sólidos que podrían ser eventualmente dignos voceros de la oposición o de la fiscalización al gobierno? ¿Tú crees que hay descuido de los propios candidatos? No sé, ¿cuál es tu percepción? Hay que estar alertas, ¿no? Porque hemos visto que el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones disímil, o sea, a veces no es muy coherente. En lo personal, por ejemplo, y unos pocos segundos decir, nosotros hemos acreditado que cuando nosotros hicimos este proyecto municipal de Lima Va, inscribimos un símbolo con la B, está registrado en Indecopi, somos propietarios, hemos ganado la primera, la segunda instancia, hemos presentado la documentación del Jurado Nacional de Elecciones y hasta ahora no lo resuelve. O sea, evidentemente ahora van a decir que como hay un proceso electoral no van a paralizar la impresión de cédulas, todo, y ya, pero ¿hasta cuándo? O sea, alguien que tiene un derecho reconocido en Indecopi, con un símbolo registrado, puede ser utilizado por UPP, por el partido de Antauro que se pasea por todo el país con un símbolo que no le pertenece. Ni ha ganado el señor Antauro y ya nos está confiscando una propiedad registrada en Indecopi. Eso es absurdo. Entonces, esos detalles hacen ver el comportamiento del jurado, que de repente no es muy transparente y que puede haber algún sesgo con algunos candidatos. Pero como te señalaba también antes de la entrevista, a veces ha habido errores también propios de cada candidato, o sea, las propiedades que aparecen registradas, uno lo cuesta pues 5 soles, 7 soles, hacerse una búsqueda de qué propiedades tiene, y eso trasladarla a la hoja, o sea, tampoco no es muy complicado, no es de mucho rigor, y los que se equivocan es un poco también por desidia personal, ¿no? Sobre el 2019, Enrique, ¿cuál sería a tu juicio el acontecimiento más que marcó este año? Digamos, el enfrentamiento entre dos puntos, el enfrentamiento entre Vizcarra, el presidente, con el Congreso, donde creo que al final ninguno ganó, todos hemos sido perjudicados, porque si bien es cierto hay un cierre del Congreso, esto en la práctica al ciudadano no lo ha beneficiado, o sea, no hay cosas concretas, y creo de que esperemos de que se restablezca este equilibrio de poderes lo más pronto posible. Ese es un punto. Y el otro punto, que es lo más sensible para el bolsillo de todos los peruanos, es que la economía está paralizada.
digamos, el incremento anunciado para el Producto Bruto Interno. Tanto se habló del 4%, después 3%, ahora estamos en 2.2%. Bueno, todo puede pasar hasta mañana a las 12 de la noche, de repente terminamos menos de 2 ya, porque cada rato cambian los opinólogos y ahora, bueno, todos salen economistas, ¿no? Porque todos hablan de... y ese es un tema que también hay que tocar, ¿no? En el Perú hay mucho cualquierismo, ¿no? O sea, y eso lo dice con mucha claridad Tito Borea, ¿no? O sea, cualquiera habla sobre cualquier cosa, ¿no? Y eso no debe ser así, pues, o sea, hay especialistas, ¿no? Y eso también un consejo para todos los candidatos al Congreso, ¿no? Que hablen de acuerdo a lo que conocen, pues, ¿no? No hablen, pues, de cosas que... Y a veces nos da vergüenza ajena escuchar casi a la gran mayoría de candidatos al Congreso de que no hablan de educación, salud, seguridad, de temas que no dominan, sin tener indicadores, ¿no? Entonces creo que los dos elementos importantes para el Perú es este desequilibrio de los poderes, ¿no? Y también que se ha visto, con pena, una intervención, digamos, de la Fiscalía desproporcionada en muchos temas. El caso de los árbitros, por ejemplo, o sea, por oídas, alguna persona la puede ser metida presa. O sea, eso ya estamos llegando a niveles preocupantes. Que se vaya a juicio, que haya condena y se acabó, pero no pueden hacer mal abuso. Creo que eso ya se habla mucho de eso, hay personas especialistas que saben muy bien de ese tema, pero es importante, porque no solamente es economía, democracia, sino también, y la democracia implica libertades, ¿no? Y las libertades es un tema sagrado, y en otros países es, digamos, lo número uno. Acá no, acá al contrario, meten preso a alguien y todos celebran tipo Coliseo Romano, ¿no? Sí, hay una judicialización de la política, que en realidad judicialización, el término más adecuado quizás sería una fiscalización de la política en el sentido de ministerio público, ¿no? Porque al final del día los jueces deciden en base a lo que llevan los fiscales, y ahora ha habido un cambio porque hubo una tendencia preocupante que creo que el último pleno casatorio corrigió. Había una tendencia preocupante de algunos jueces de ser prácticamente una mesa de partes del Ministerio Público, y copiaban, pegaban literalmente el alegato fiscal como el fallo judicial, en lugar de sopesar y discernir, ¿no? Porque para eso está el juez, y eso parece algo tan obvio, pero la función del fiscal es acusar. O sea, y el fiscal puede pedir lo que quiera, el fiscal puede pedir 10.000 azotes y 1.000 años de cárcel para una persona, y el abogado defensor de esta persona puede decir, no, mi defendido es más santo que la Madre Teresa. Y entonces el juez tiene que sopesar, a ver, ¿es la Madre Teresa o es el demonio encarnado? Y no ser un copia-pega de la parte de la defensa o de la fiscalía. Lo que se ha visto es que era un copia-pega de la fiscalía, una cosa alucinante. Incluso algunos fallos copiaban y pegaban sin siquiera discernir, y aparecían nombres de otros casos. O sea, copiaban y pegaban, alucinante. Un poco que se ha corregido, pero efectivamente yo creo que es el protagonismo. Yo no diría de la fiscalía, diría de dos de los muchos fiscales que hay, y de esos dos, sobre todo uno, que ha adquirido un protagonismo inusitado, alimentado además por ciertas ONGs y ciertos grupos de influencia que tienen evidentemente una agenda propia, ¿no? Porque hay una ley del embudo clarísima, y sí, y como que somos un país de carceleros, lamentablemente, no nos regocijamos de que todo el mundo vaya a la cárcel, es algo alucinante. Y hay un tema, ¿no? Los jueces hacen lo que el fiscal dice, y los fiscales hacen lo que la prensa dice. Entonces, estamos en una situación política bastante complicada, en términos de que, y hay muchos que callan por temor, o porque temen, pues, acciones del gobierno, o X situaciones, intervención de SUNAT, Contraloría, en fin, siempre, pues, el gobernante tiene, pues, muchos mecanismos, pero justamente, ¿no? Creo que la labor de los políticos y de los que tenemos formación es dar batalla, ¿no? No quedarnos callados ni subirnos, pues, al primer bus que pase por la puerta de la casa, ¿no? Uno tiene que ir por el lado más difícil, que es la construcción de espacios políticos
que quedan al mediano y largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la fórmula, ¿no? Pensar más en el país que en el ego personal, ¿no? O sea, en el hecho de que, bueno, porque algunos tienen candidatitis también, ¿no? Postulan a todo, ¿no? Claro. Entonces, eso también es un gran daño en la política peruana, ¿no? Porque una cosa es tener formación o vocación para alcalde, otra cosa es para congresista, otra cosa es para diversas formas de representación, pero otros, no sé, tienen esa virtud que pueden ocupar cualquier cargo público y según ellos con algunas cualidades, pero yo no los veo así, ¿no? Claro, y ahí también hay un tema de falta de gravitas, ¿no? Porque si ya has sido candidato, por ejemplo, a la presidencia de la República, luego postular a una alcaldía, si ya has tratado de llegar a la primera magistratura de la nación, es un tema de peso político, de gravitas, pero en fin, bueno, es un tema personal de cada político, pero efectivamente hay ese tema. Hay un par de temas más, nos vamos a un corte sobre el 2019 que quería comentar. El suicidio del expresidente Alan García creo que fue un hecho que marcó también el 2019, y la trama Odebrecht, ¿no? Todo lo que ha pasado con el gran ecualizador, la trama Odebrecht. Nos vamos a un pequeño corte, amigos, y volvemos para seguir conversando con Enrique Peramaz de lo que pasó en el 2019 y qué nos espera en el 2020. Volvemos. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque, segundo y final bloque de Ni con Dios ni con el diablo de hoy. Nos acompaña Enrique Peramaz, abogado político, 2 veces alcalde del RIMAC, director general del portal Valores PE y gestor del movimiento o partido político Unión Democrática de Centro. Dejamos en el tintero o en las ondas en el aire, quisiera un comentario tuyo, Enrique, sobre el tema de qué te suscita, porque es una cosa terrible, ¿no? Tomar la decisión de quitarse la vida es terrible, ¿no? Y esa frase, aquí dejo mi cadáver, como aquí les dejo mi cadáver como una muestra de desprecio. Y el otro tema, la trama Odebrecht, que yo he dicho aquí que ha logrado sin sangre lo que Abimael Guzmán, el genocida, el cabecilla terrorista de la banda genocida Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quería destruir el establishment con sangre. Y la trama Odebrecht de alguna manera ha hecho lo mismo sin sangre, ¿no? Pero ha arrasado, no ha dejado prácticamente títere con cabeza de los partidos políticos. Pero, a ver, un comentario, por favor, sobre... Agradezco la pregunta, Uri. Hace algunos días terminé de leer el libro de Alan García, el libro póstumo, ¿no? Metamemorias, y pude ahí evaluar, en primer lugar, el alto conocimiento y la profundidad de la historia del Perú, ¿no? El análisis que hace justamente desde más allá de sus padres, de la influencia que tiene su abuela, ¿no? En él, y la formación y la oportunidad que le da a las lecturas. Es un libro también autocrítico de algunos temas, algunas decisiones, y también con el mismo APRA, ¿no? O sea, el pacto con Odría, diversas circunstancias donde el partido de Alan García no tuvo decisiones adecuadas, pero creo que al final pues se nota de que en la decisión que él toma es una decisión pues en lo que él considera era lo más conveniente para no sentirse pues por lo que leemos en la carta después humillado por una detención que él también considera arbitraria, ¿no?
Y yo no soy aprista, nunca he sido aprista, pero creo que hay que respetar siempre la memoria de aquellos que en algún momento tuvieron la primera magistratura del Perú, ¿no? Y ya la historia se encargará para bien o para mal de juzgarlo, pero es evidente que lo llevaron también a una decisión cuando, ¿por qué no primero hay un proceso judicial? Encuentras una responsabilidad, y no solamente un poder judicial acá en el Perú como está, ¿no? Porque el poder judicial como está en el Perú tampoco no es que tenga pues una brillantez de transparencia, ¿no? Aún así, y luego de eso que haya una ratificación de la instancia superior, y luego ya pues si hay una condena, perfecto, pero tiene que haber un tema de respeto de las libertades. Si no, estamos haciendo cualquier cosa. Estamos construyendo pues un nido, una universidad, pero no estamos construyendo un país. Esto no, o sea, una nación donde al enemigo lo metes preso, no es juego, pues. Al enemigo se le gana, al rival político se le ganan las elecciones, y si ha cometido un error o un ilícito, para eso un proceso penal y se le condena, pero no pues lo que viene pasando, que es una arbitrariedad en todo nivel, ¿eh? No defiendo a nadie, pero sí creo de que el sesgo es lamentable. Y en el otro lado, Solo de Obres, es increíble de que no se haya tomado las acciones, digamos, más correctas que se han tomado en otro país, como en Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, yo también siempre te sigo a ti en tus comentarios, en tus digamos, opiniones que das, y evidentemente acá hay pues un error, ¿no? O sea, un error grave, ¿no? Pudo haberse conseguido más cosas siendo más duro con estos ejecutivos brasileños y obtener información, pero y lo más importante, ¿no? Que se recupere todo el dinero ilícitamente ganado por ellos, que verdaderamente serviría pues para hacer hospitales, colegios, comisarías, reforzar la seguridad ciudadana. Pero también hemos visto que este gobierno, por más plata que tenga, no lo hace, ¿no? O sea, ese tampoco, es otro problema, ¿no? O sea, acá no, para el gobierno no es cuestión de plata, es cuestión de eficiencia, ¿no? O sea, no hay eficiencia, no hay capacidad de gasto. A ver, mañana que acabe el año sería bueno que algunos medios de comunicación saquen al final del año cuál es la capacidad de gasto. Es terrible. En Expreso estamos preparando un informe Sería sobre bueno. eso, no quiero adelantar, pero los resultados son para Sería llorar, bueno, para llorar. Uri, sería bueno que saquen de los municipios de la Municipalidad de Lima, los 43 distritos de la capital, para que se vea, ¿no? De que, y cómo era antes y cómo era ahora, porque ¿para qué pedir mayor recursos si lo que tienes no lo gastas? Entonces no tiene, es un sinsentido, ¿no? Y regresando al tema, es evidente que hay un mal manejo, pésimo manejo de las investigaciones. Se ha ido a las últimas visitas que se han hecho a Curitiba y no se ha logrado mayor información ya. O sea, los ha paseado para obtener los 500 y pico millones de la venta de Chacria, y después he dicho, no me acuerdo, no sé, no opino, no me acuerdo. Y ahí ha quedado. Y ahí ha quedado. Y entonces, bueno, ahora hay una nueva a fin de enero, pero bueno, vamos a ver. Pero efectivamente yo creo que enlaza con lo que estamos hablando de esta obsesión por encarcelar, cuando en otros países lo que se ve, lo primero no es tanto enviar gente a la cárcel, que bueno, si es necesario hacerlo y está probado, y luego, como tú dices, de un debido proceso, y no, te meto a la cárcel 18 o 36 meses a ver si te encuentro algo, ¿no? Sino al revés. Pero sobre todo, resarcir el daño, o sea, el objetivo principal debería ser ese, y ni siquiera en el enfoque, ¿no? Eso también lo hemos hablado y se ha publicado. Tienes el tema de los aportes a los partidos políticos, que habría que definir si en ese momento fue legal o ilegal, pero en fin, estamos hablando de ¿cuánto? 15, 20 millones de dólares, estás hablando de los sobornos, condonables por donde se mire, pero estás hablando de, no sé, pues 100 millones a todo meter, y estás hablando de los sobrecostos, que son, según estimaciones de comisiones investigadoras del Congreso, entre 8.000 y 12.000 a 15.000 millones de dólares. Entonces, estamos ocupándolos en el hueso y la carne se quedó ahí y nadie se ocupa de la carne, ¿no? Es realmente un mal manejo, y uno se pregunta, no sé si es realmente simplemente torpeza o hay algo más detrás, ¿no? Uri, y hay una acotación, ¿no? ¿Cuántos ministros de Humala y cuántos ministros de Toledo han, digamos, pasado
digamos, por la prisión preventiva. Yo lo que digo, hay un sesgo. O sea, ahí ojos para el que quiera ver, ¿no? Pero hay gente que no quiere ver y no darse cuenta de que acá no se está viendo una transparencia política. Y como decía hace unos minutos, lamentablemente, ¿quiénes deberían estar conversando esos temas? ¿No son los líderes de cada organización política? No, pero sale el presidente de un partido hablando, sacando cuerpo a la pregunta. No son frontales. O sea, ¿para qué se meten a política si no van a ser frontales? O sea, el político tiene que decir, ¿es A o Z? ¿Equivocado o no? Para eso el elector lo juzgará y votará o no votará por ti. Pero tienes que decir, tú no puedes estar, Claro, refugiarte en la tibieza, ¿no es cierto? Claro, eso es lo peor que le puede pasar a una clase política en el Perú. O sea, el político tiene que afrontar, a costa inclusive de sus libertades, porque para eso existe el Estado que se pone en contra tuya y todo, pero para eso estás en política. Claro, bueno, para bien o para mal uno puede discrepar o estar de acuerdo, pero por ejemplo, me viene a la cabeza algunos políticos, Marta Chávez, por ejemplo, es un ejemplo de alguien que dice lo que piensa, y luego de partidos políticos te diría que el que está incluso criticado por el spot y todo, en una actitud de decir las cosas, equivocadas o no, pero decir con claridad su punto de vista, me parece que es Solidaridad Nacional, no están diciendo A, B, C, todos los están criticando, pero digamos, y efectivamente en el resto encuentro una mazamorra ideológica, ¿no? Los morados son una mazamorra ideológica, efectivamente Acción Popular tiene alas, ¿no? Hablamos antes del inicio del programa fuera de micrófono, o fue Seoane o fue Tausen el que dijo que Acción Popular era una federación de independientes, se ve con claridad en los ejemplos que tú has puesto. Incluso en el APRA, digamos, como que hay dos alas, pero en fin, pero vamos a ver. Ahora, sobre ya un poco hablando de la definición e indefinición, se supone, hay una hipótesis, digamos, que, bueno, asume el 2 o 3 de enero la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Marianela Ledesma. Se supone que la demanda esta para ver si ha sido sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del cierre del Congreso, dicen que estaría la respuesta del tribunal lista antes de las elecciones, antes del 26, que eso no obstante no invalidaría, porque ya es un hecho sobre el terreno, el proceso electoral mismo. Claro, tema fáctico. Para usar una palabra tristemente de moda, pero que podría servir de precedente si es que hay una determinada composición de fuerzas en el Congreso para eventualmente tomar alguna medida constitucional contra el presidente Vizcarra. Digamos, son muchos supuestos, sí, ¿no? Son muchos condicionales, sí esto, sí lo otro, sí lo de aquí. Es casi entrar en el terreno de la clarividencia, pero viendo un poco la composición de los 6 o 7 grupos que van a presumiblemente ingresar al Congreso, aún si se diera este escenario, un poco difícil, ¿no? Que terminen diciendo, bueno, queremos vacar al presidente, o crees que, digamos, en los trópicos todo es posible. Claro, pero evidentemente ya estamos muy cerca también al nuevo proceso electoral. O sea, el 2020 ya, según la reforma política aprobada y que en algunos artículos quedó suspendido por este proceso electoral pequeño que estamos viendo, ya implica unas primarias, implica un desarrollo más activo de las nuevas agrupaciones que vamos a participar. O sea, ya hay una dinámica completamente distinta. Entonces creo que ese digamos, eso va a, digamos, a ser un poco lo más importante en el desarrollo político el próximo año. Obviamente el Congreso puede establecer una responsabilidad política de Vizcarra y con las implicancias penales que se daría a partir del 28 de julio del 2021, ¿no? Cuando salga, ¿no? Y él tendrá que responder por los, digamos, actos inconstitucionales que ha cometido.
Y bueno, él también de repente se armará su partido. Tengo entendido que por ahí estaba armando un partido con Villanueva, ¿no? Villanueva estaba armando un partido. Sí, pero ya sabemos pues que todas las organizaciones políticas nacidas de gobiernos que terminan así no llegan a más, ¿no? O sea, la Unión Nacional Odrista en que quedó y otros todos los últimos presidentes, sus organizaciones han sido votaciones muy exiguas, salvo la de Alba Castro, ¿no? Con Alan García en el primer gobierno, mira, sacó casi 1/3 de la votación, ¿no? A pesar de todo el descrédito, sí. a pesar y Alan le hizo campaña, es decir, Alan no apoyó al candidato Luis Alba Castro, sino al candidato Fujimori. Claro. Pero él fue el que inclina la balanza, pero sacó Lucho Alba Castro efectivamente una cantidad impresionante de votos, no obstante la debacle, lo terrible, catastrófico que fue el primer gobierno aprista con 2 millones% de hiperinflación, amigos. 2 millones, los precios subían por día 45% al día. No, era terrible. Terrible, ¿no es cierto? Ahora Landini sí no pudo hacer lo mismo, sacó ni 5%, creo que sí, Acción Popular, ¿no? Claro, después sí. el segundo gobierno de Belaúnde. Ya, ahora Enrique, a ver, para los minutos finales del programa, ahora sí, apelando a tus dotes de pitonizo clarividente, ¿qué crees que podría pasar a lo largo del 2020 y qué debería pasar? Es decir, a ver, más que qué crees que podría pasar, ¿qué debería ser un gobierno medianamente sano y un Congreso medianamente sensato en el curso de este año que ya va a empezar, para estabilizar y mejorar un poco las cosas? Para empezar, ¿tú crees que va a haber armonía? O sea, porque sería catastrófico que se repita el escenario anterior de un Congreso confrontacional, sin que esto signifique perdonarle la vida al gobierno, ¿no? Pero debería haber un término medio, por último, que creen una comisión que fiscalice estos decretos de urgencia, pero que se dediquen a trabajar ejecutivo y legislativo, si no estamos fritos, o sea, otro año perdido. Claro, lo lógico, lo normal en una sociedad democrática y donde los representantes son tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso, es ponerse de acuerdo y generar una plataforma mínima mirando el 2021 para que haya una transferencia del mando adecuada y que permita para los que llegan, que sí van a tener un plazo mucho mayor, que son 5 años, una perspectiva diferente para el Perú. Lo que creo es que no va a suceder eso. Porque primero que como los partidos que todavía se mantienen con algo de vigencia han presentado y han mandado a algunos a sus calichines, otros a lo que tenían, porque ni siquiera calichines, porque de repente calichines porque hay un equipo mayor, pero hay algunos que no tienen más gente, también han mandado a todos, ¿no? O sea, han mandado, ya postulen todos, han dicho, porque son todos los que existen también, ¿no? Entonces, van a querer hacer un tema de figuretismo, ¿no? Como no hay mayor plazo, entonces no van a, en su mayoría, y eso sí lo digo y que quede grabado, no va a haber mayores propuestas y todo lo que están planteando, el 90% será. O sea, para la galería, para las cámaras. No, y un gobierno que ya se acostumbró a gobernar con decretos de urgencia, ¿no? Y ahora que viene el Congreso y le va a tratar de haber un control, digamos legislativo, y que bueno, ahora de nuevo el Congreso son el que hace las leyes, ahí va a haber una situación de conflicto entre un gobierno que ya está acostumbrado a hacer sus cosas a su manera, sin control de nadie, y un Congreso la mayoría de congresistas que van a querer figurar excesivamente. Entonces ahí va a haber y ni siquiera un conflicto político, ¿no? Porque bueno, si fuera un conflicto político, ideológico, ¿no? De pensamientos, ¿no? Liberales, conservadores, formas de ver la economía. No, eso sería pues brillante para el Perú, porque creo que nuestras generaciones más jóvenes aprenderían, se prepararían y mirarían, mira qué bien, ¿no? Aquí hay conflicto, ni saben por qué van a tener conflicto, porque realmente la clase política del Perú está tan venida menos que los representantes es la mejor expresión de lo que falta hacer en el Perú. O sea, una de las fórmulas que tenemos que construir en el 2020 es una nueva clase política. O sea, que los representantes sean de cualquier sector, tengan el nivel adecuado para ponerse a conversar pensando en el Perú,
O sea, que realmente se respeten los pactos, los acuerdos. Este país va a crecer en la medida que los representantes de las organizaciones nos pongamos de acuerdo. Pero no pues en saludos a la bandera, pues acuerdo nacional. ¿Dónde está el acuerdo nacional? ¿Cuántas horas han perdido? Al director del acuerdo nacional, ¿cuántas remuneraciones habrán recibido de ONG? No sé, pero ¿cuántas veces se han reunido? No. En otros países se puede llegar a acuerdos y se puede gobernar mirando 10, 20 años, teniendo graves problemas que ustedes lo ven como muy buenos periodistas, Turi, excelente periodista, en términos de salud, educación, seguridad, o sea, nuestro tema migratorio. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no, se lanzan, discúlpame la palabra, tonterías como propuestas y no se basa en fundamentos en la cual tú puedes ser de izquierda o de derecha o del centro, pero te puedes poner de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer para que generar una plataforma distinta para el Perú. Así que el 2020 en lo político lo veo así y en lo económico con tristeza también. Yo creo que este gobierno, o sea, si tú eres entrenador de un equipo de fútbol y pones a los mismos jugadores o cambias jugadores, inclusive con nivel de rendimiento más bajo, entonces ¿vas a pensar en el título? No, pues, o sea, no, es imposible, ¿no es cierto? O sea, es lo mismo, o sea, con el nivel ministerial que tiene este gobierno, que es pobrísimo para los ministros que antes, en épocas anteriores, ha tenido el Perú, este es un gobierno, pues, que ¿de dónde va a poder solucionar los problemas del país si no tiene jugadores destacados? Claro, está repitiendo las mismas formas, efectivamente. Mientras hablaba me venía a la cabeza una frase que le atribuyen a Einstein de locura, un síntoma de locura es repetir obsesivamente la misma fórmula con la esperanza que el resultado sea distinto. Es decir, si ya has probado y el resultado es una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, el mismo cambia de fórmula, ¿no? Entonces, efectivamente, parecería que este gobierno... No hay capacidad de gasto. Bueno, pero terminemos la entrevista, Gracias. Enrique, nos quedan un par de minutos con Dime. algo positivo, por favor. Algo positivo que el Perú debe ganar en Asunción en marzo a Paraguay. Bueno, por lo menos algo positivo. Agradezco mucho, Enrique Peramás. Amigos, este es el último programa del año. Nos vemos el jueves 2 de enero de 2020, Dios mediante. Les deseo a todos un muy feliz y próspero año. Gracias, buenos días. Gracias, soy feliz. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.